Bienvenidos al conversatorio del caso de incumplimiento de Frontline Manufacturing SAS. Mi nombre es Manuela Jaramillo Mora y voy a hacer la descripción del caso. Inicialmente estamos analizando el caso de Frontline Manufacturing SAS, que es una empresa del sector metal mecánico en el área de la seguridad industrial, donde en determinados periodos de alta demanda, retrasos operativos o entregas urgentes, algunos trabajadores del área productiva han laborado más de 2 horas extras en un mismo día y acumulativamente más de 12 horas extras semanales. Aunque estas horas estén registradas y pagadas, el problema jurídico permanece porque se están superando los límites legales del trabajo suplementario. Análisis legal. Desde el análisis legal, la norma directamente vulnerada o violada es el artículo 13 de la Ley 2466 del 2025, que modifica el artículo 22 de la Ley 50 de 1990 y establece que las horas extras, sean diurnas o nocturnas, no pueden exceder de 2 horas diarias ni de 12 semanales. Por tanto, pagar las horas no legaliza ese exceso. Además, el artículo 159 del Código Sustantivo del Trabajo define como trabajo suplementario aquel que excede la jornada ordinaria. Por su parte, el artículo 161, modificado por la Ley 2101 del 2021, establece que actualmente una jornada ordinaria es máximo de 42 horas semanales. El artículo 168 regula la remuneración del trabajo suplementario. Por eso, si Frontline paga correctamente las horas, cumple pues con esta obligación económica, pero pues no va a subsanar esta infracción de superar el límite del tiempo permitido. Por otro lado, en la dimensión constitucional existe una sentencia que es la C-103 del 2021, que reconoce el descanso como un derecho fundamental relacionado precisamente con esa limitación de la jornada y con la recuperación del trabajador frente al desgaste producido por el trabajo. Finalmente, desde SST, en el decreto 1072 del 2025, se obliga al empleador a identificar esos peligros y evaluar esos riesgos para establecer unos controles, y por ello es esa reiteración de que las jornadas prolongadas deben de analizarse preventivamente frente a los factores de riesgo psicosocial. Desde un análisis del recurso humano, el libro de la psicología del trabajo permite comprender que este problema va a ir más allá del cumplimiento formal de una norma. El texto explica que las actitudes, la satisfacción laboral, el compromiso organizacional, la rotación y el contrato psicológico están relacionados con la manera en la que el trabajador interpreta esa relación con la organización. Por eso, que un trabajador acepte quedarse más tiempo, horas extras, no significa necesariamente que esa condición sea positiva o verdaderamente deseada. Puede hacerlo por compromiso efectivo con la empresa, por obligación hacia su equipo o supervisor, o porque considera que necesita conservar su empleo. Jurídicamente, ninguna de esas razones permite ampliar los límites establecidos por la ley. Entonces, a partir de este análisis, podemos realizar la extracción de diferentes políticas organizacionales de la gestión del recurso humano, agrupándolas en 3 ejes. El primero es la política de la jornada o horas extras y su registro, fundamentada en el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 2101 del 2021 y la Ley 2466 del 2025. El segundo es la política de seguridad y salud del trabajo y gestión del riesgo psicosocial, articulada en el decreto 1072 del 2015 y las disposiciones sobre esa identificación y prevención e intervención de los riesgos. Y el tercero corresponde a la política de planeación de cargas, turnos y relaciones laborales orientadas pues por los principios constitucionales de trabajo digno y descanso. Finalmente, las mejoras pues deben formularse con un fundamento en ese marco legal, al implementar alertas, cuando se alcancen esos límites de horas extras, redistribuir las cargas, establecer segundos turnos cuando sea necesario, contratar un personal de apoyo cuando la demanda sea pues estructural, capacitar a los supervisores y evaluar periódicamente la carga laboral, la satisfacción, compromiso y percepción de justicia. Conclusión, pues Frontline no va a enfrentar únicamente un problema de horas extras, sino un problema de cumplimiento y diseño organizacional. Y la solución es simple: alinear la capacidad productiva con la jornada laboral y convertir las políticas de recursos humanos en herramientas preventivas donde se va a proteger al trabajador y a la organización. Buenas tardes, les habla y saluda Renberto Movilla. Teniendo en cuenta que Frontline Manufacturing SAS es una empresa del sector metal mecánico con altos picos de producción. Para cumplir con las entregas, la planta operativa
suele elaborar más de 2 horas extras al día y más de 12 a la semana. La empresa registra cada hora y las paga puntualmente en la nómina. Todo parece estar en orden, pero realmente lo está. El problema jurídico surge con la siguiente interrogante. ¿Puede el empleador permitir que un trabajador supere los límites máximos de horas extras diarias o semanales si las paga adecuadamente? La respuesta categórica es no. El pago del trabajo suplementario compensa el esfuerzo económico del trabajador, pero no otorga legalidad al exceso de jornada. La legislación colombiana en el artículo 22 de la Ley 50 de 1990 impone límites estrictos, máximo 2 horas diarias y 12 semanales, con el fin de proteger la salud y el descanso y la seguridad en el trabajo. ¿Cómo se conecta este incumplimiento con la gestión de recursos humanos? Aquí es donde entra la necesidad de extraer y diferenciar las políticas organizacionales a la luz de la norma nacional, diferenciando entre política salarial y la política de seguridad y salud en el trabajo. Frontline confunde la política de compensación con el cumplimiento normativo integral. Pagar las horas extras cumple con la política salarial, pero transgrede abiertamente la política de seguridad y salud en el trabajo y de prevención en riesgos psicosociales y la fatiga laboral. En la extracción de políticas de control operativo y capacidad del análisis de este caso, se extrae la necesidad urgente de diseñar políticas organizacionales, de planeación de turnos, flexibilidad y balance de cargas operativas. Si la producción exige más horas de las permitidas por la ley, la solución no es sobrecargar al personal actual, sino estructurar políticas de contratación temporal, turnos rotativos o rediseño de procesos. Otra política de cumplimiento legal, compliance laboral. Una política de gestión humana no puede operar de forma aislada a la ley. El cumplimiento de los límites de la jornada debe estar codificado explícitamente en el reglamento interno de trabajo y monitoreado mediante alertas automáticas en los sistemas de control de asistencia. Mi nombre es Sebastián Martínez y para dar continuidad a nuestro conversatorio quiero hacer énfasis a que el empleador no puede permitir que un trabajador supere los límites máximos establecidos para el trabajo suplementario, incluso cuando exista una necesidad de producción y aunque las horas extras efectivamente trabajadas sean reconocidas y pagadas en la nómina. En el caso de Frontline, la situación se presenta porque algunos trabajadores del área operativa están realizando más de 2 horas extras en un mismo día y adicionalmente pueden superar las 12 horas extras durante una misma semana. Aunque la empresa registre estas horas y las remunere correctamente, esto no elimina el incumplimiento relacionado con el límite máximo permitido por la legislación laboral. La razón principal es que el pago de las horas extras y el cumplimiento de los límites legales son dos obligaciones diferentes. Es decir, una cosa es que el empleador tenga la obligación de reconocer económicamente el trabajo suplementario realizado por el trabajador y otra diferente es que tenga la obligación de respetar los límites establecidos por la ley. En este sentido, el artículo 13 de la Ley 2466 de 2025 establece que en ningún caso las horas extras de trabajo, ya sean diurnas o nocturnas, pueden exceder de 2 horas diarias y 12 horas semanales. Esta disposición modifica el artículo 22 de la Ley 50 de 1990 y mantiene expresamente estos límites para el trabajo suplementario. Esto permite identificar algo fundamental en este caso. El problema jurídico no está necesariamente en el pago, sino en la autorización y realización de un número de horas extras superior al permitido legalmente. Además, la legislación actual establece obligaciones relacionadas con el control de estas horas. La Ley 2466 de 2025 señala que el empleador debe llevar un registro del trabajo suplementario de cada trabajador, indicando entre otros aspectos el número de horas laboradas y si corresponden a trabajo diurno o nocturno. Este registro debe permitir verificar y controlar las horas efectivamente trabajadas. Por esta razón, considero que el caso de Frontline
Existe un incumplimiento laboral cuando se permite de manera ordinaria que los trabajadores superen los límites establecidos para las horas extras, aun cuando éstas sean correctamente pagadas. Por lo tanto, la empresa debe garantizar simultáneamente dos aspectos. Primero, que todo trabajo suplementario efectivamente realizado sea registrado y remunerado conforme a la ley. Y segundo, que dicho trabajo no supere los límites máximos de 2 horas extras diarias y 12 horas semanales. De esta manera podrá Frontline atender sus necesidades productivas sin trasladar al trabajador las consecuencias de una planificación empresarial que termine desconociendo los límites establecidos por la legislación laboral colombiana. Una situación identificada en la empresa Frontline Manufacturing SAS relacionada con el manejo de las horas extras. El problema principal es que en algunos momentos, por cumplir pedidos, retrasos en producción o solicitudes urgentes de los clientes, algunos trabajadores terminan laborando más de 2 horas extras en un día o más de 12 horas extras en una semana. Aquí hay algo importante. Aunque la empresa registre esas horas y las pague correctamente, eso no quiere decir que esté cumpliendo totalmente con la ley. La norma colombiana establece unos límites máximos para el trabajo suplementario y esos límites deben respetarse independientemente de las necesidades de producción. Por eso, una primera mejora sería actualizar la política interna sobre la jornada laboral y horas extras. Esta política debería dejar muy claro que ningún jefe o supervisor puede autorizar horas adicionales cuando el trabajador ya haya llegado al límite permitido. Otra mejora sería implementar un control previo de las horas extras, es decir, antes de pedirle a un trabajador que extienda su jornada, se debería revisar cuántas horas adicionales ya ha trabajado durante el día y durante la semana. También sería muy útil que el sistema de control de asistencia genere alertas automáticas. Por ejemplo, si un trabajador está cerca de completar las 2 horas extras del día o las 12 de la semana, el sistema podría avisar al jefe responsable para evitar que se supere el límite. Además, considero que la empresa debería mejorar la planeación de los turnos y de la producción. Si constantemente se necesita trabajar horas extras para cumplir con los pedidos, probablemente el problema ya no es solamente de jornada laboral, sino también de organización. En estos casos se podría redistribuir cargas de trabajo, hacer rotación de personal o contratar apoyo temporal en temporadas de mayor demanda. También sería importante capacitar a los jefes y supervisores. Muchas veces se puede pensar que si la hora extra se paga, entonces no hay ningún problema, pero realmente la ley también busca proteger el descanso y la salud del trabajador. Otra acción que propondría es realizar revisiones periódicas de los registros de asistencia. Esto permitiría detectar a tiempo si algún trabajador está acumulando demasiadas horas extras y tomar medidas antes de que se convierta en una situación repetitiva. Estas mejoras están respaldadas por la legislación laboral colombiana, especialmente por la Ley 2466 del 2025, que mantiene el límite máximo de 2 horas extras diarias y 12 semanales, y también exige un adecuado registro del trabajo suplementario. En conclusión, considero que Frontline Manufacturing debe pasar de simplemente registrar y pagar las horas extras a realmente prevenir que se superen los límites legales. Eso no solo ayuda a evitar sanciones o problemas jurídicos, sino que también mejora la organización de la empresa y protege el bienestar de los trabajadores. Muchas gracias. Como complemento a lo que explicó mi compañera Constanza, desde mi perspectiva como María Camila Navarro Daza, considero importante fortalecer estas propuestas desde el marco de la legislación laboral colombiana, el Código Sustantivo del Trabajo, junto con las modificaciones introducidas por la Ley 2466 del 2025, donde establece las reglas aplicables a la jornada laboral y al trabajo suplementario. Por eso, For Time Manufacturing SACS debe actualizar su política interna para dejar claramente definidos los límites, las condiciones de autorización y los responsables del control de las horas extras.
Además del hecho de que las horas extras sean registradas y pagadas, no significa que la empresa pueda superar los límites legales. La política debe establecer que una necesidad de producción o un pedido urgente no constituye una justificación para desconocer la normativa. También sería importante fortalecer el registro y el seguimiento del trabajo suplementario, de manera que talento humano pueda identificar oportunamente los casos que se acerquen a los límites y tomar medidas preventivas. Desde el punto de vista jurídico, esto también permite reducir el riesgo de investigaciones y sanciones por parte del Ministerio de Trabajo. De acuerdo con sus facultades de inspección, vigilancia y control establecidas, entre otras normas, en la Ley 1610 del 2013, finalmente estas medidas deben relacionarse con la seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta el decreto 1072 del 2015, porque las jornadas prolongadas pueden generar fatiga y aumentar los riesgos laborales. En conclusión, la mejora no debe centrarse solamente en pagar las horas extras, sino en prevenir que se excedan los límites legales, fortalecer los controles internos y garantizar la protección de los trabajadores. Teniendo en cuenta la situación que se viene presentando actualmente en la organización, yo, Cindy Viana Rodríguez, realicé un análisis normativo bajo la premisa de dos políticas importantes que se deben desarrollar dentro de la organización para operar y subsanar aquellos incumplimientos. Una es la política de la jornada laboral y la otra es la política de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que las políticas no solamente deben estar formuladas, sino que la empresa debe desarrollar actividades acorde a lo establecido en ellas. La política de la jornada laboral está regulada por tres normatividades. Una es la Ley 2101 del 2021, en la cual se estableció la reducción de la jornada laboral. A la fecha en Colombia, todas las empresas deben tener una jornada laboral de 42 horas. El Código Sustantivo del Trabajo. En su capítulo sexto nos habla sobre el trabajo suplementario. ¿Qué es el trabajo suplementario? Son aquellas horas de trabajo que se generan por fuera de la jornada laboral ordinaria. La Ley 50 de 1990, en su artículo 22, indica que ninguna empresa puede permitir que sus trabajadores realicen más de 2 horas extras diarias y más de 12 horas semanales. En la política de seguridad y salud en el trabajo, está reglamentada por el decreto 1072 del 2015. En el libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, nos habla de que todas las organizaciones deben elaborar una política de seguridad y salud en el trabajo. La otra es la resolución 0312 del 2019, donde se hace una autoevaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas. En esta autoevaluación hay un punto que pregunta si la empresa cuenta con una política de seguridad y salud en el trabajo. Al no contar la empresa con dicha política, se deberá incluir dentro del plan de trabajo la elaboración de esta. La otra es la resolución 2764 del 2022, la cual en su capítulo 22 lista los factores de riesgo psicosocial, dentro de los cuales se encuentra identificada la jornada laboral como uno de los riesgos psicosociales. Recordemos que trabajar horas por encima de lo estipulado genera con el tiempo afectaciones psicosociales que pueden dar origen a accidentes de trabajo o desarrollar enfermedades laborales. Por último, tenemos la resolución 2764 del 2022, establecida por el Ministerio de Trabajo, la cual indica que se debe contar con un instrumento para evaluar el factor de riesgo psicosocial y, de acuerdo con dichos resultados, establecer unas medidas de intervención.